¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego Fuentes, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Y lo hablaba con Javier hace muy poquito, que bueno, esta es una de esas entrevistas que es más para mí que para vosotros, pero de manera colateral estoy seguro que la vais a disfrutar. Tenemos a Javier Recuenco. Para quien no lo conozca, es un reconocido experto en estrategia, creatividad y algo que quiero que empecemos a hablar de ello porque estoy seguro que el 95% de mi público no tiene ni idea al respecto, que es experto en resolución de problemas complejos. Además, también vamos a hablar un poquito de altas capacidades, ya que él en su día, bueno, él es altas capacidades, me consta que también tiene hijos o hijas que son altas capacidades y fue presidente de Mensa, que es una sociedad de personas con alto cociente intelectual y creo que es de las más grandes del mundo. Sí, es la Así más grande del que mundo. la más grande del mundo, entonces vamos a aprovecharnos de Javier, vamos a estar un ratito. Además es empresario, es escritor, tiene un montón de podcasts, ha salido hace muy poquito en 50 podcasts y bueno, este es uno más. Y lo dicho, Javier, si quieres empezamos por el tema de problemas complejos. Yo cuando empecé a investigar fue por ti, por Fernando, como te decía antes, y como que empecé a abrirme nuevos horizontes. Pues nada, un placer y encantado de la invitación. A ver, todo el tema de resolución de problemas complejos tiene que ver con las mecánicas mentales que utilizamos cuando abordamos problemática de la que no hemos tenido ningún conocimiento previo. Digamos que de alguna manera hay muchas cosas que son problemáticas que lo que demandan son expertos, ¿vale? Quiero decir, lo que necesitas es alguien que tenga un conocimiento específico sobre ese tema en concreto y eso entraría dentro del amplio mundo del profesional, del consultor, etcétera, etcétera. Mientras que la resolución de problemas complejos es cómo lidiamos con las cosas de las que no había ninguna referencia previamente. Y digamos que después de mucho estudiar y de estar metido porque al final del día tiene un poco de estrategia, tiene un poco de ciencias de la complejidad, que son hay un enorme acervo en ciencias de la complejidad después de 70 años. Lo que pasa es que no, es un mundo muy cerrado, muy académico y que ha trascendido poco a la hora de resolver problemas del día a día. Tiene que haber mucho que ver también con Factor X, porque yo tuve una gran pelea con los popes clásicos de la complejidad al principio, porque consideraban que todas las ciencias sociales y que representaban al ser humano no eran ciencias duras y la complejidad aspiraba a ser una ciencia dura. Y mi tesis era que el ser humano es prácticamente el sistema complejo primigenio y si tú no entiendes cómo funciona el ser humano, pues lo llevabas claro a la hora de intentar solventar problemática sobre todo empresarial, que es uno de los sitios donde yo me centro, sin saber cómo funciona la gente. Y mira, estoy de acuerdo que la psicología y la antropología y otro tipo de cosas están bastante denostadas, tienen crisis de replicabilidad, son ciencias sociales y no son ciencias duras, pero llevan 100, ciento y pico años. O sea, por el camino hemos aprendido un montón de cosas interesantes que son necesarias a la hora de entrar aquí. Y luego también tiene un poquito de tecnología, porque muchas de las situaciones nuevas a las que nos encontramos las enfrentamos utilizando tecnologías nuevas o reformulando tecnologías que ya teníamos usadas de una manera completamente nueva. O sea, en el fondo de todo esto, cuando hay alguien como los hermanos Wright inventan el avión o inventan el aeroplano, pues primero no lo había hecho nunca nadie, ni tenían ningún track record de haber montado aviones antes. En realidad los hermanos Wright tenían un taller de bicicletas. Pero claro, tener un taller de bicicletas te permite conocer cosas como fundir y unir tubos, soldar, coser determinadas cosas, nociones sobre mecánica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de algún modo, hay una manera de solventar los temas nuevos que tienen que ver fundamentalmente con la fuerza bruta. O sea, se dice, por ejemplo, que Edison probó 8.000 filamentos diferentes hasta que encontró uno que le sirvió para la bombilla incandescente. Pero mi planteamiento es que esto es más de pensar que de fuerza bruta. De hecho, muy poca gente lo conoce, pero Edison en realidad, con todo lo que inventó y con todo lo que hizo, carecía de las más elementales
conocimientos de matemáticas básicas, de física básica, de cosas por el estilo. Lo que pasa es que era un estajanovista, era un auténtico killer. Se saca el solo de la manga el concepto de laboratorio, se saca el solo de la manga la idea incluso del complejo industrial, si quieres, y a fuerza bruta se pueden conseguir muchas cosas. Pero la tesis que yo quería probar y sobre la que he formulado un montón de conocimiento alrededor es que se puede sistematizar dentro de lo posible lo insistematizable, que es abordar problemática nueva que no tiene conocimiento previo. Y a articular desde un punto de vista académico y a ponerlo en práctica en mis compañías es lo que me he dedicado fundamentalmente los últimos 10 años. Bueno, aterrizándolo un poco, porque ya te digo, yo creo que mi público quizá no tiene ese bagaje de empresario, del tema del sistema de complejos. Creo que inteligencia artificial o la instauración que tenemos de inteligencia artificial, sobre todo en el sector educativo, se podría considerar un sistema o un problema complejo, ¿no? Porque ya no tendríamos track record de lo que puede. Se puede parecer Eso es. Internet, pero claro, inteligencia artificial es otra cosa realmente. Claro, pero fíjate, aquí el asunto es, la inteligencia artificial no es necesariamente un sistema complejo, porque entre otras cosas llevo 30 años metido, me he comido todas las crisis de la inteligencia artificial y me comeré la que viene ahora por temas de sobre expectativas. La educación es un tema que, visto en determinadas circunstancias, puede no ser un problema complejo, pero el hecho de que aparezca la inteligencia artificial y que de alguna manera desafíe las mecánicas tradicionales de educación, sí que se convierte en un problema complejo. No hay track record, no sabemos por dónde va a salir la liebre, no sabemos al final y nos sorprendemos todos los días de los usos creativos que utilizan los alumnos tanto para bien como para mal, ni hay track record de ninguna clase porque no hay precedentes de los usos creativos que utilizan los profesores tanto para bien como para mal. Entonces, se está generando constantemente una serie de iteraciones, volvemos al vivo por fuerza bruta, pero hay una sistemática subyacente en la cual, por ejemplo, si el Ministerio de Educación quisiera poder, oye, ¿cómo demonios abordamos esto de una manera efectiva? Pues posiblemente tendría que echar mano del CPS. Ya, sí, totalmente. Y respecto a eso, mira, me había dejado esa pregunta de cara al final, pero creo que nunca te la han hecho. Javier, si tú tuvieras la potestad real de cambiar el sistema educativo, Mm. ¿qué harías? ¿Qué cambios tendrías en cuenta o qué aplicarías Yo básicamente? fundamentalmente me dedicaría 6 meses a hacer sense making en profundidad, porque yo ahora mismo soy un pobre desgraciado que no tengo ni idea del sistema educativo. Me metería a fondo, hablaría con todos los stakeholders, me haría una composición del lugar, con mi equipo haríamos un tema de sense making y posiblemente propondríamos algo que los decision makers que tuvieran que tomar ese tipo de decisiones se cagaran. Pero como me estás haciendo un tipo de propuesta en el cual yo tuviera que tomar la decisión, pues lo implementaríamos salvajemente. Posiblemente saltarían por los aires muchísimas de las cuadernas del sistema educativo actual. El problema fundamental que tiene el CPS es que por su propia definición y por su propia naturaleza, por decir de alguna manera, desafía el statu quo. Porque si tú estás abordando una problemática es porque lo que se está haciendo ahora mismo no está solucionando la problemática que tienes ahora mismo. Y una de las cosas que aprendes rápidamente cuando te dedicas al CPS de manera profesional es que el statu quo, la estructura y todo lo que hay, digamos, de alguna manera funcionando en un momento dado, tiene una tremenda fortaleza y tiene una tremenda tendencia a resistirse contra cualquier tipo de cambio. Entonces, yo estoy seguro que si nos pusiéramos a trabajar llegaríamos a un montón de conclusiones interesantes y podríamos poner un montón de cosas importantes dentro de encima de la mesa. El problema fundamental es que la mayor parte de las veces no hay un interés real por parte de quien tiene que aprobar esos temas de sustituir el sistema actual. Me ha gustado tu respuesta, me parece inteligente porque normalmente, no sé si tú lo has visto, ciertos influencers que no están dentro de educación, como que suelen dar una respuesta muy al aire, basada en su sesgo anecdótico. A mí me han educado así, yo cambiaría todo eso y de Sí. nuevo, es un sistema complejo que quizá. Pero quiero decir, yo lo que no puedo hacer es reprochar a la gente que tenga actitudes humanas, porque son humanos. Si fueran setas, cada uno lleva sus traumas, piensa que lo que cambiaría es una cosa específica, piensa que su particularidad es la generalidad y de alguna manera yo lo que ocurre es que me pasa como aquel, ¿no? A ver, es que Sócrates es la persona más sabia de toda Grecia y lo que le conoces a Sócrates es yo solo sé que no sé nada.
Sócrates es perfectamente consciente de sus limitaciones a la hora de comprender lo que los anglos llaman de unknown unknown, lo que no, lo que desconoces que no sabes, que es lo más terrible de todo. Y en cualquier proceso de CPS lo más importante es la parte del sense making, la parte en la que es gente experta que conoce mi metodología, que hemos trabajado juntos, que se han criado a mis pechos. Trabajamos conjuntamente en determinar qué demonios es lo que está pasando aquí. Y cuando es una problemática tan importante como la educación o es una problemática tan importante como qué pasa en Afganistán, pues te puede pasar como le pasó al general Stanley McChrystal. Le dijeron, oye, ¿qué hay que hacer en Afganistán? Hizo un legendario mapa, que podéis encontrar el gráfico en internet si buscáis un poco, donde había más de 80 actores y más de 150 interacciones entre ellas. Dice, hasta que no resolvamos esto no vamos a resolver Afganistán. Naturalmente, el ejército americano, en lugar de decir qué razón tiene, vamos a empezar a trabajar en el asunto, lo que hizo fue repatriar al general a Estados Unidos y colocar otro general en Afganistán. Y el resultado es que 3 años después, Estados Unidos sale con los rabos entre las piernas de Afganistán y aquello se ha convertido en el puto agujero de mierda que hay allí. El problema fundamental es cuando estás enfrentado a un desafío tremendo, no ser lo suficientemente humilde como para darte cuenta que te va a costar muchísimo solamente hincarlo el diente y que es un tema de una suficiente complejidad como que para muchas veces dudes de ti mismo y pienses si el tema está a tu alcance o si te estás complicando la vida. No, es que hay determinadas cosas que son lo suficientemente dificultosas y tienen tantas implicaciones que solamente el proceso de sense making lleva un montón de tiempo. Yo siempre menciono una anécdota que es Eric Clapton era muy fan de un bluesman que no desconoce prácticamente casi nadie, que se llama Robert Johnson. La gente tiene la sensación de que el blues es algo sencillo. Y Eric Clapton decía que para hacer una buena versión de Crossroad Blues tenía que haber estado trabajando en exclusiva con ella durante 6 meses. Claro, Clapton es un profundo conocedor del blues. Tú puedes hacer algo que suene parecido a la progresión de acordes de esa canción, pero no estás haciendo una versión real de lo que estás haciendo ahí. Entonces tú puedes cuñadear y tomar una serie de atajos que te salen de manera inmediata a la hora de... Pero eso es resolver problemas de bar, ¿sabes? Es aquello de ese tipo de soluciones que pones cuando te tomas tres martinis, tu córtex prefrontal se desconecta y tienes la sensación de que puedes dominar el mundo. Pues parte del trabajo del CPS es darte cuenta de que cuando un problema que te han puesto encima de la mesa merece la categoría de CPS, normalmente la solución no es trivial, ni es sencilla, ni es algo que se pueda hacer chasqueando los dedos o con alguna respuesta improvisada. Bueno. Y mira, respecto, me gusta mucho una narrativa que tienes, que la he escuchado en en muchos podcasts, el relato mata dato, ¿no? Sí, No dato mata relato. Y en este caso yo lo relaciono mucho, creo que también tenemos como un conflicto en las aulas y también como docentes, que es el desarrollo del pensamiento crítico. sí. Entonces, al respecto, así aterrizándolo, no sé si qué haces con tus hijas para desarrollar ese pensamiento crítico. O sea, Sí. qué recomendarías también para los docentes para crear Uf, caldo cultivo para que nuestros qué, alumnos piensen mejor? qué pregunta más maravillosa. A ver, primero, dato mata relato es una ilusión que nos hacemos nosotros para pensar que somos gente racional. El ser humano es racional, como decía, somos racionales, como decía Siniestro Total, de los que toman raciones en los bares, ¿vale? Por eso, personalmente, la resolución de problemática compleja sin el entendimiento profundo de cómo funcionan los seres humanos es completamente absurdo. Hay un montón de gente que piensa que el pensamiento crítico el pensamiento crítico es fundamental. Para tener pensamiento crítico, sobre todo hay que escuchar muchas cosas, leer muchas cosas. Yo como estimulo a mis hijas, dándole libros que teóricamente no son para ellas, o teóricamente no deberían tener, o teóricamente no deberían hacer. O cuando yo veo que una de mis hijas está muy convencida de un tema en concreto, le digo, mira, léete esto. O echa, de alguna manera, el espíritu crítico lo que tiene que ser es templado como el acero. Entonces hay que someterlo a mucho calor y después a mucho frío. El problema fundamental es que nos pensamos que el espíritu crítico es algo que se pueda ejercer en el vacío, sin exponerte a las informaciones, a los puntos de vista, cosas por el estilo. Otra tesis que repito mucho, que no sé si en alguno de los podcasts lo he dicho y tal, en Twitter, por ejemplo, yo digo siempre que hay que seguir un 5% de gilipollas. Hay que seguir un 5% de gilipollas, fundamentalmente, porque aunque sean personas que son antitéticas con lo que tú estás pensando, necesitas saber cómo esa persona está arquitecturando el asunto. No gente pagada, porque la gente pagada dice cosas pero realmente no las interioriza ni nada por el estilo, sino gente que tiene una cosmovisión que tú consideras profundamente errónea. Entonces,
¿Cuál es el problema? Que el espíritu crítico, y eso lo dice muy poco la gente, se forma por un proceso de hormesis. Todo proceso de hormesis es un proceso de dolor, aprendizaje y procesamiento. Y para formarte el espíritu crítico tienes que escuchar a muchísimos gilipollas y ser capaz en un momento dado de procesar y entender de alguna manera que eso que estás escuchando es una gilipollez. Entonces, si hubiera una mecánica, aparte de que evidentemente leer a Kahneman, leer a Tversky, leer a toda la gente que ha trabajado sobre sesgos, entender un poco el proceso y cosas por el estilo, pero el propio Kahneman decía, mira, yo he descubierto hace 30 años y sigo pecando exactamente de lo mismo, sigo cayendo en las mismas historias. Me observo mi comportamiento de esto que le he dado yo nombre y lo he articulado y sigo cayendo en la historia. Entonces, lo único que hay es la exposición a la hormesis, la exposición a puntos de vista contrarios. El, digamos, de alguna manera, someterte a la presión de entender varios puntos de vista e intentar entender que es muy complicado que alguien sea gilipollas esférico o que alguien sea inteligente angélico y siempre tenga la razón y siempre, digamos, de alguna manera plantee este tipo de cosas. Y yo creo que ese proceso de hormesis y ese proceso de exposición es el que más ayuda al desarrollo del espíritu crítico. Creo que, no sé si estás de acuerdo, Javier, pero también casa mucho con empatizar. Muchas veces Completamente. empatizar es Sí, pensar, aunque no estés nada de acuerdo, sí, cuáles han sido las vivencias, los pensamientos para que esa persona suelte esa eso es. barbaridad, que igual es una Eso es. barbaridad para ti. Eso es. El problema fundamental que tenemos es que tenemos una sociedad profundamente individualista y profundamente narcisista y al mismo tiempo tenemos una sociedad que es profundamente gregaria y profundamente ovejuna. Entonces, cada uno de estos extremos conjuga lo peor de cada parte. Y además, en sitios donde de alguna manera se está intentando anular el proceso crítico, te das cuenta porque la sociedad está completamente polarizada, porque la gente se fuma los puros que haga falta de su tribu y cae en aquello de Carl Smith, de que las dinámicas al final se reducen amigo y enemigo, no hay reflexión profunda ni cosas por el estilo. Entonces el asunto es que efectivamente la empatía es básica, humana, y los ñus y los ciervos y los tigres no tienen empatía, no son capaces de, como dice Harari, una de las cosas que nos hace humanas es ser capaces de compartir relatos, ¿vale? Tener un relato común, tener una historia común. Para eso tienes que empatizar con el relato y con la persona que tienes al lado. Entonces, una persona carente de empatía es una persona carente de humanidad. Y una persona carente de humanidad, aparte de una persona que puede tener un trastorno narcisista o puede tener un problema, digamos, de psicopatía, por decirlo de alguna manera, es profundamente incapaz de entender que esa persona que tiene delante puede estar pensando alguna auténtica barbaridad, pero ha pasado su proceso particular de hormesis para llegar ahí y que desde su punto de vista eso no es necesariamente tan absurdo como es desde el tuyo. Has destacado también, Javier, que me lo he apuntado porque no recuerdo en cuál podcast fue, pero hablaste de que tú llegó un momento que se te iba a la cabeza de los libros que te leías cada año, que Sí, incluso se convertía en una competición. sí. Entonces, también entiendo que... Yo dejé Goodreads por eso, Sí, sí, sí. porque pues, estimulaba mi parte más de atletismo. No, hay que leer para disfrutar, no para batir récords ni nada por el estilo. Mira, te quería decir, imagino que, claro, tus hijas leerán mucho, también habrá ese porcentaje de hormesis, y este es otro de los desafíos que tenemos en el aula, el fomento lector. ¿De qué Sí, manera se puede fomentar esa lectura que es tan sí. importante, ¿no? Unida al efecto Mateo? Es facilísimo. Lee tú. Claro. O sea, a mí mi problema cuando la gente me dice, joder, ¿cómo me gustaría que mis hijas leyeran como las tuyas? Que sé lo que digo. ¿Y qué haces tú? ¿Te estás rodeado de libros? ¿Tus hijas te ven disfrutando rodeado de libros? En cuanto tienes una oportunidad, en lugar de enchufar la televisión, te coges un libro, les comentas a ellas lo que has leído, les preguntas a ellas sobre lo que leen. Es que no hay otra manera. Puedes castigarlas, puedes hacer lo que te dé la puta gana, no se van a leer en la vida. O puedes hacer como yo me leí el Quijote con 9 o 10 años porque era el único puto libro que había en casa de mi abuela porque se lo regaló la caja de ahorros. ¿Es un libro para 9 o 10 años? No lo es. No, no, para nada. No sé qué opinas, Javier. Mira, te voy a decir también algo que creo que nunca te habrán dicho. El otro Ujú. día en Twitter criticaban bastante a un influencer educativo que intentaba fomentar la lectura
con una mm, especie de póster de Spotify donde los que más leían los iba posicionando en primer lugar mm, y bueno, es muy famoso porque comunica muy bien, pero como que hubo muchas críticas respecto mm, a personas que yo considero que saben bastante de psicología cognitiva por mm, entrar en ese punto conductista de solo premiar, mm. bueno, lo que has dicho tú un poco, que sea atletismo cerebral. Claro, es que vamos a ver, de verdad que el conductismo funciona, ¿eh? De Sí. verdad que Skinner funciona, de verdad que... Pero es que utilizar única y exclusivamente el conductismo es lo que ha hecho, por ejemplo, que las grandes plataformas de Internet sean la puta caja que son de resonancia mierdosa, Mm. que el gaming sea la puta mierda infecta de sacaperras que es ahora mismo. O sea, es que el conductismo funciona, pero personalmente creo que es la peor manera, o sea, la manera de sacar lo más bajo que hay en el ser humano. El otro día estaba viendo a alguien, por ejemplo, que comentaban de una compañía, creo que de alarmas o algo así, y decía, mira, es que nosotros para vender buscamos estimular las pulsiones más reptilianas del ser humano, ¿vale? Y dice, claro, es que lo conseguimos y tal. Digo, claro, pero es que ¿sabes lo que ocurre? Que para apelar a esos instintos más básicos hace falta un talento y para apelar a la gente con un mensaje inteligente que te haga sentir cómplice y te haga sentir inteligente hace falta 10 veces ese talento. Entonces la gente, cuando haya un tema de asimetría de talento, tú fíjate en qué hace la gente que tiene talento y qué hace la gente que tiene menos talento. Entonces, apelar al mínimo de común denominador tiene su función y funciona, pero la gente termina desarrollando resistencias. Es, por ejemplo, lo que ha matado el marketing telefónico. El marketing telefónico, por ejemplo, sigue funcionando a pesar de todo lo que ha habido porque el coste de tener una persona dando por el culo comparado con la gente a la que todavía puedes engañar todavía sale beneficioso, pero es 60.000 veces menos efectivo que hace 30 años. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. A mi suegro no le puedes vender algo por teléfono. Yo te cuelgo en la cara sin problemas, pero es que mis hijas, si no conocen el número de teléfono, no lo cogen. Cada generación tiene desarrollada una serie de sistemas defensivos. Su sistema inmunológico es mayor que el anterior. ¿Vale? Entonces, toda la gente que apela al mínimo común denominador puede obtener unos resultados a corto plazo, pero termina desarrollando resistencias y termina desarrollando conciencia de que te están manipulando y termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Entonces, volviendo a todo este tipo de cosas, a mí me parece esto una apelación muy triste. El apelar al atletismo, y yo he caído ahí, ¿eh? O sea, quiero decir, yo estaba con los Goodreads y me hacía los retos y conozco de gamificación y conozco perfectamente cómo me estaban manipulando y este tipo de historias, pero con la cultura y el crecimiento personal es que no hay Olimpiadas. O personalmente creo que son una mala idea. No, y sobre todo que yo creo que incentivas, el que lee va a leer más y el que no lee se va a descolgar. Eso Entonces, es. lo que interesa pues es esa... Bueno, es que de hecho, una de las cosas que digo yo siempre es que lo que mide las estrategias y lo que separa a los niños de los hombres es el análisis de las consecuencias de segundo orden. Y en general digo siempre que para poner incentivos perezosos, mejor dejar a la gente tranquila. Entonces, o haces algo que tenga un cierto sentido, evalúes cuáles pueden ser las consecuencias de segundo orden, tienes en cuenta qué es lo que puedes estimular y qué es lo que no puedes estimular, o mejor deja a la gente en paz. Porque lo que vas a hacer es apelar al mínimo común denominador, al cerebro reptiliano, y a lo mejor obtienes un boost a corto, pero a largo el tema lo vas a convertir en tierra quemada y la gente va a reaccionar peor contra la propuesta que tengas encima de la mesa. Me parece un concepto brillante. O sea, me gusta mucho análisis de consecuencias de segundo orden. Claro, que aquí surge otro desafío, Javier. No sé si ves que parte de la sociedad, y en educación también ocurre, que cada vez tiene menos capacidad de profundizar por todo el Sí, tema de las redes sociales. De sí, cómo va a tener segundo orden si casi el primer orden lo hace sí, en piloto automático y luego nos sí, cuesta tanto cambiar. sí. Y de hecho hay una especie de mística alrededor de la sencillez, de la facilidad, de lo inmediato y de lo... Hay un problema fundamental y es que el proceso de crecimiento requiere hormesis y el que no lo quiera entender, nos hemos ido de un entorno
educativo de la sangre, la letra con sangre entra, que me parece un profundo error por lo mismo, porque es que las consecuencias de segundo, o sea, la lista de gente que yo conozco que le han hecho odiar las matemáticas porque no tenían una persona competente formándoles al respecto es larguísima, pero nos hemos ido al otro lado, donde cualquier cosa que requiera un esfuerzo, cualquier cosa que requiera un sacrificio, cualquier cosa que está totalmente prohibido y entonces les privamos a la gente de las posibilidades de aprender, porque en realidad el aprendizaje viene de la hormesis procesada. Hay gente que sufre y que no aprende. O sea, hay gente que sufre en vano porque no es capaz de aprender. La gente que aprende normalmente ha sido sometida a una hormesis, lo ha procesado, la ha digerido y ha salido mejor persona del proceso en cuestión. Entonces, nos hemos enamorado de la simplicidad, nos hemos enamorado de la belleza de la simplicidad, nos hemos enamorado y lo que tengo la sensación es que la gente confunde complejidad con complejidad innecesaria. Entonces, si tú planteas un tema como ¿qué harías tú con la educación? Hay que ser tremendísimamente gilipollas para pensar que solamente con dos golpes bien dados de brillantez genialoide lo vas a poder solucionar. No, lleva aparejado un orden de complejidad que si no lo abordas no lo vas a solucionar. Aquello que decía Einstein de que las cosas deberían ser tan simples como fueran necesarias para resolverlo. Entonces, el tema es que hay una combinación de factores que están llevándonos a un callejón sin salida muy complicado, donde las notas suben, donde los resultados bajan, donde yo tengo un montón de gente que está aterrorizada ante un problema que no saben verbalizar, pero en realidad es el problema del relevo. El problema es que ahora mismo, en unos años, vamos a tener que dar el relevo a un montón de gente muy cualificada que ha estado sometida a procesos de hormesis máxima y va a tener que ser sustituida por un montón de gente que ha estado sometida a otro tipo de presión. Y va a ser complicado que haya un relevo satisfactorio en esos términos. Porque, insisto, el ser humano es muy complicado, el sweet spot cuesta un trabajo que le cuesta hacer. Es preferible, el ser humano funciona mejor en términos de blanco y negro, ¿no? Kevin Dutton tiene un libro al respecto que es buenísimo, se llama Black and White Thinking, y habla de por qué la gente piensa en esos términos y es que fundamentalmente es cognitivamente más económico pensar en términos de blanco y negro que tener que medrar con las complejidades de los grises, de los porcentajes y de los pantones. Pero es que la realidad nunca se presenta o casi nunca se presenta en términos de blanco y negro. Y ese es un problema que estamos larvando y que nos va a estallar en los hocicos en 5, 10, 15 años. Totalmente, si es que al final entramos otra vez en el conductismo, verás que los podcasts de referencia de desarrollo personal, para seguir teniendo visitas, pues entran en lo polar, de la Claro. bebida, el agua con plásticos, deja de beber agua y contaminarte. El público lo premia, porque el público Claro. ve eso. Entonces estamos como en una retroalimentación negativa que no para. Claro. Sí, mira, muchas veces yo soy consciente de que hay un montón de gente que conecta conmigo y con lo que yo digo en la clandestinidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es una cosa que es decir, oye, sí, mira, yo creo que este subnormal tiene razón, pero ¿cómo articulo esto en mi casa, en mi colegio, en mi juzgado, en mi esta de trabajo, porque lo que se presenta es eso, efectivamente, son cosas, apelaciones a la polarización, al mínimo común denominador y todo este tipo de cosas. Entonces, tenemos un tema que nos está matando también, que es el resultadismo. Y tenemos otro tema que nos está matando también, que es la ausencia de luces largas. Entonces, si algo funciona de manera inmediata, no somos conscientes del daño que puede causar a largo plazo en el asunto y no somos capaces de mantener un sistema que creemos que tiene sentido en el momento en el que no obtenemos resultados de manera inmediata. Esto se ve realimentado por la clase política con sus ciclos a 4 años. Esto se ve realimentado. Estamos en un ciclo de gente que está girando en una rueda de hámster de dopamina y eso nos está convirtiendo primero en personas desequilibradas. Segundo, en personas que no son capaces de profundizar. Es que no hay tiempo de profundizar. Es que profundizar requiere pensamiento, esfuerzo, trabajo y todo este tipo de cosas. Y tercero, te da una sensación como de que si tú te opones a esta acción descerebrada que ejerce todo el mundo, te estás quedando atrás, te crea una especie de FOMO, ¿no? Como de que estás... No, 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 perdona, pero si es que están todos corriendo hacia el abismo, como los lemmings, o sea, ¿de qué estamos hablando?
Entonces yo tengo la sensación de que está la gente metida en una especie de molinillo de dopamina en el cual tienen miedo de pararse porque se van a dar cuenta de decir, pero ¿dónde estamos corriendo? ¿Sabes qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciendo esto? Y es un poco trágico porque estamos en un entorno en el cual, como decía Antonio Escotado, es que tenemos la sabiduría milenaria de la humanidad al alcance de los dedos, cosa que no hemos tenido jamás de los jamases. Y paradójicamente, cuando tenemos más abundancia y facilidad de acceso a la sabiduría milenaria acumulada durante décadas, estamos más conectados con una serie de contenidos que nos reducen al mínimo común denominador intelectual. Entonces es una tragedia, por decir de alguna manera, porque cuando tú te educas en los esfuerzos cortos, pequeños, reducidos, cada vez más fáciles, que están alimentados a veces porque ven que funciona este tipo de cosas, de pronto te encuentras con un esfuerzo grande y el mundo se te hunde, porque no estás acostumbrado a hacer este tipo de cosas. Es algo muy parecido al gap que había antes en la gente que llegaba a la universidad, ¿no? Donde llegabas a la universidad te daban un palo monstruoso porque primero no estaban encima de ti y segundo había un salto grande y además no se preocupaban de recuperar a los que se quedaban atrás, ¿sabes? Había suficiente gente como para garantizar que por puro darwinismo habría el número de personas suficientes que pasaran por los aros. Ahora lo estamos haciendo al revés y estamos intentando recoger a la gente, pero les estamos privando de las oportunidades que les da la hormesis de crecer. Y estamos creando gente indefensa ante problemas que cada vez son más grandes también. No, completamente. Mira, y ahora quería tocar en ese sentido, vamos al otro porcentaje de la población que sí que queremos formarnos, que queremos atacar ese no sabemos lo que no sabemos. Y te quería preguntar directamente, Javier, ¿tú qué haces? Porque a colación de, yo tengo una academia de técnicas de estudio, intento siempre buscar estrategias de aprendizaje que funcionen, basadas en evidencia, también la experiencia que ya tenemos 8 años preparando opositores. Y te quería preguntar en ese sentido, ¿tú qué haces para formarte y cómo le sacas partido a los libros? Porque de nuevo, ahí entra la persona que se ha leído 100 libros, pero no ha aplicado nada o ha olvidado desde el principio por la curva del olvido. Sí. Bueno, yo aquí recomiendo un par de cosas y con el disclaimer clásico de a mí me funciona y no tengo ni idea si son trasladables al resto de la gente. La primera es que para aprender a leer hay que leer. O sea, quiero decir, yo he desarrollado, por ejemplo, un sistema A y un sistema B de leer. O sea, hay un sistema A en el que soy capaz de leerme una página en 30 segundos, que es cuando entiendo que lo que se está planteando o bien es una paráfrasis de algo que se ha visto antes, o bien ya hemos conectado y está haciendo una explicación que no va a ninguna parte, o cosas por el estilo. Y un sistema B, que es cuando se me plantea una idea que necesito picar piedra para entrar y no tengo ningún problema y cambio de manera automática entre el sistema A y el sistema B. Porque hay un problema fundamental con los libros, que es que para nosotros pagar la ecuación de canje que necesita la industria del libro y pagar 20 euros, o si es un libro del Sevier o de cualquier cosa, pagar 150 euros, necesitamos tener la sensación de que nos han dado el suficiente material por ese dinero que estamos pagando. Y a lo mejor es que ese libro podía ser un post o ese post podía ser un tweet. ¿Sabes lo que te quiero decir? Son dos ideas fuertes y cosas por el estilo. Entonces, muchísimos libros y muchísimos están rellenos de grasa cognitiva, están rellenos de cosas que yo personalmente creo que no ayudan a más allá de... Podría haber sido reducido... Hay muchas tesis doctorales que yo personalmente creo que... Las tesis doctorales que a mí me gustan, que yo he visto, tienen 25 páginas. Plantean algo bastante radical, lo articulan y ya está. Y en el momento en que tú tienes la sensación de que tienes que añadir farfolla al asunto, ya es un problema. Y luego a mí alguien que sí me cambió bastante la vida sobre cómo entender los procesos de aprendizaje es Barbara Oakley, ¿vale? Sí, sí, sí. Barbara Oakley tiene los cursos en Coursera de aprender a aprender, de cómo es el proceso de aprendizaje y tiene 2 o 3 libros sobre cómo aprender matemáticas y cómo hacer cosas por el estilo, que es muy interesante porque es una mezcla de neuropsicología, fisiología y un poco cómo es el porcentaje de ese tipo de cosas y te quedas con una serie de pequeños trucos que te hacen entender por qué funciona una cosa u otra. Todos los métodos mnemotécnicos en realidad son
pequeños exploits, pequeñas maneras de activar esos principios neurofisiológicos que tienes que conectar de cómo tu cerebro aprende, ¿vale? Entonces, esa combinación de la práctica y el desarrollo de mejoras y entender los principios neurofisiológicos que llevan la parte del aprendizaje, a mí me ha servido mucho. Pero no sé si es algo que puede ser útil para el resto de la gente. Esto es muy contextual también. Sí, depende mucho del contexto, porque es lo que has dicho. Tú tienes un contexto súper grande, en mi caso, de estrategias de aprendizaje. Ya me puedo leer un libro en 20 minutos y ver lo que aporte y lo que no. Y en el caso español tenemos, no sé si te suena, Javier, Héctor Ruiz. Héctor Ruiz es un auténtico referente en cuanto a estrategias de aprendizaje. De hecho, tiene el Instituto Internacional de Aprendizaje y ayuda mucho, divulga mucho en español de cara a aprender mejor, a enseñar para que el alumnado realmente aprenda y no se lleve esos aprendizajes inertes, sino aprendizajes Mm. duraderos, porque en la escuela pasa mucho esto, de que igual Pues llegas, sacas no tengo la referencia, pero estaré encantado de que me lo pases y echarle un vistazo. sí, vino al podcast y la verdad que sería una entrevista muy bien. Lo que te digo es que muchos alumnos igual sacan un examen y sacan un 8 o un 9, pero es un aprendizaje inerte. Tú le haces ese Sí. mismo examen, ese mismo contenido en 2 semanas, igual sacan un 3, no se acuerdan de nada. Hay una persona en internet que escribió un hilo que a mí me fascinó, que el tío decía que enseñándole física a su hijo o matemáticas a su hijo, se había enterado de qué cojones era una derivada de verdad. Sí, 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 es verdad. Y el tío era un ingeniero con 47 años que había, o sea, él había pasado por todos los aros que le habían puesto y había teóricamente hecho lo que esto, sin haber entendido una puta mierda de cuál era el significado profundo del cálculo que entendió Leibniz o que entendió Newton. ¿Vale? Ellos a lo mejor tenían una notación que no era correcta, la cosa no era fácil, no era sencilla, pero esta persona ha pasado por todo el sistema educativo, ha aprendido los trucos repetitivos que son necesarios para pasar las vallas y solamente como decía Feynman, ¿no? Si quieres aprender de algo, da clases del asunto. Es que es absolutamente cierto. Tú no puedes dar clases del asunto sin un entendimiento profundo de lo que estás hablando. Enseñándole a su hijo matemáticas o física, lo que fuera, se coscó de qué demonios era la explicación real de una derivada con 47 años. Y es lo suficientemente honesto consigo mismo, lo suficientemente, no sé cómo decirlo, como para decir abiertamente, oye, he pasado por todos los aros que me ha puesto el sistema educativo y por todos los aros que me ha puesto el sistema profesional y yo no tenía ni puta idea de este concepto que teóricamente si no lo conoces no puedes ir a ninguna parte. Completamente. Y mira, Javier, quería tocar ahora el tema, antes de acabar, de altas capacidades, ya que, bueno, pues tú has tenido experiencia propia con tus hijas y también te he escuchado en otros podcasts, pues que, y de hecho pasa en los centros educativos, que se suele poner todos los esfuerzos quizá en el alumno que le cuesta más y el Sí. alumno que está por encima, que necesita quizá más estímulos, unos estímulos diferentes, siempre se le da la fórmula de haz más trabajo sin ni siquiera individualizar al respecto. Entonces, nada, que hagamos un pequeño bosquejo sobre tú cómo te sentiste cuando eras altas capacidades y recomendaciones que podrías dar a docentes que se topen con este tipo Vale. de alumnos. A ver, lo primero y fundamental es decir, por si acaso no esto, yo ayudo pro bono, o sea, gratuitamente a cualquier padre que me llame con alguna historia relacionada con sus hijos, porque esta o sea, es una misión de Dios. O sea, es algo que yo ya tengo ya un montón de gente, sé rerutar. Cuando el tema se pone ya más médico, reruto a psiquiatras. O sea, está el tema bastante identificado. Y es fundamentalmente porque a mí me hubiera gustado que hubiera alguien como yo y me hubiera ahorrado un montón de dolor en todo esto, porque el sistema está diseñado para gestionar la campana de Gauss. Es así. El ejército tiene las tallas de zapato que tiene las tallas de casco que tiene y los colegios están diseñados para el centro de la campana de Gauss. Porque apoya determinadas narrativas y porque yo creo que es de ley, estamos intentando cada vez más acercar a la gente de la izquierda. Pero la gente de la derecha de la curva ahora mismo son problemáticos. Son problemáticos y además nos encanta diagnosticarles TDAH y meterles un Ritalin en cuanto se descuiden porque hay que hacer esto. Yo desde aquí quiero hacer un llamamiento de agradecimiento a los pocos docentes que se toman el interés suficiente como para entender que esa persona necesita un tratamiento específico, porque la inmensa mayoría de la gente con altas capacidades son un problema. Y yo no le puedo pedir a un profesional
de la educación que está metido dentro de un contexto, el grado de heroísmo necesario para intentar luchar contra el sistema por una persona u otra. Pero yo he ido a muchos colegios porque me han llamado los profesores y porque me han dicho, mira, tengo esta persona, tengo aquella persona, tengo... Hay un ejemplo sangrante, y me llamó una profesora, está en Cuenca además, toda mi familia es de Cuenca, porque tenía una hija de inmigrantes, que tenía claro que si no actuábamos la íbamos a perder y que su madre la quería sacar del colegio para que le ayudara con las tareas de la casa y que decía que su hija lo que tenía era el demonio dentro, ¿vale? Y entonces yo me monté allí, fui allí a dar una charla de altas capacidades y la madre se preocupó muy mucho de que su hija no acudiera y que fuera una revisión médica. Pero gracias a que yo fui y di mi charla, localizamos a otra persona que no tenían identificada, que la puse en órbita completamente, se sintió completamente identificada y se puso completamente en órbita. Entonces, esto es como una historia que me contaba mi amigo, un amigo que tengo que tiene un amigo en Médicos Sin Fronteras y me decía, mira, cuando tú te dedicas a esto, lo que no puedes es pensar en los niños que se te mueren porque no tienes una medicina que vale 1 euro en Europa. Tienes que pensar en los que has podido salvar, porque si no te vuelves absolutamente loco. La humanidad es una máquina de coger talento y talento de altas capacidades y triturarlo y mandarlo a la basura y hundir a gente que podían crear auténticas cosas brutales para la humanidad. Estoy escribiendo ahora un libro sobre altas capacidades y nosotros hemos visto que en 100 o 120 cambios dramáticos que ha tenido el ser humano, entre un 85 y un 90% han ido relacionados con personas con altas capacidades. O sea, esta gente nos ayuda como seres humanos a ir al siguiente nivel y normalmente les castigamos con toda la panoplia con la que trabajamos y con la que tratamos a la gente que es diferente. Entonces, yo personalmente no soy de tips, no soy de consejos, porque esto de este consejo te doy porque Popeye el marino soy, no me gusta, pero buscad profesionales, buscad gente que es esto. Si son gente joven, todo es reconducible. Mi problema es cuando alguien viene y me dice, mi problema es mi hermano, mi problema es mi prima, lleva 2 divorcios, alcoholismo, no encuentra un trabajo en el que esté un montón de rato, situaciones complicadas, etcétera. Eso ya es un poco más difícil. Pero normalmente cuando son jóvenes, a pesar de que los padres se vuelven locos, a mí me ha llorado, catedráticos me han llorado encima diciendo no tengo ni puta idea de qué hacer con él, no tengo ni puta idea de qué hacer con ella. Todo es reconducible. ¿Vale? Todo es regenerable. Según van haciéndose mayores es más complicado. Entonces, mi consejo desde aquí a cualquiera, docente, padre, cualquier cosa, por favor, buscad un profesional. Localizad a alguien que tenga experiencia en el asunto. Es posible que ella se esté haciendo la rubia porque quiere encajar. Cuando yo estuve en Mensa en la presidencia, el porcentaje de mujeres siempre estuvo alrededor del 25%, no tenía ninguna lógica. Pregunté en Mensa Internacional, me mandaron un estudio de Suecia, creo recordar, y venía a decir más o menos que las chicas maduran emocionalmente antes que los chicos, se dan cuenta de que la inteligencia no les sirve para nada, para lo que les interesa, no les sirve para integrarse, no les sirve para ser más populares, no les sirve para ligar. Lo aprendían rápidamente, se hacían las rubias y a tomar por saco. Y pertenecer a una asociación que hiciera gala de eso, vamos, ¿de qué cojones estamos hablando? A mí me parece terrible que ahí fuera haya un montón de gente que por integrarse se esté autocastrando capacidades que además podrían ser puestas al servicio de la humanidad para llevarnos a los siguientes pasos y a los siguientes niveles. Entonces, mi recomendación es, hay un montón de gente ahí fuera que sabe de lo que está haciendo. Por favor, poneos en contacto con ellos os guiarán, trabajarán en el asunto, os dirán dónde se puede ir, si es un tema más psiquiátrico que psicológico, si es una serie de cosas. Si, por ejemplo, hay un chaval con altas capacidades que es feliz, dejadle en paz, dejadle ser niño. No le metáis en robótica, aprender clavicémbalo y cosas por el estilo. O sea, solamente tocad cuando veáis que hay algo que no funciona. Y yo siempre digo que en realidad un chaval de altas capacidades son 2 chavales de altas capacidades. Hay un chaval que mentalmente está por encima, fuera de su mente, que se fumará los libros que les eches y le darás lo que quieras y al que tienes que estar alimentando constantemente. Y hay un chaval de 11 años que lo que quieren es que lo inviten a las fiestas de cumpleaños, que los integren, que le quieran y que no le traten mal. Y llevar a un hijo de altas capacidades es
como estas pruebas que te hacen en los test físicos de conducción, tienes que mantener la bola dentro de, en algún momento dado se va más hacia un lado, le tienes que mantener el otro, hay que mantener al chaval dentro de la carretera, a los dos. Y hay que darle libros por encima de su edad y hay que convencerle de que vaya a hacer deportes de equipo porque tiene que entender cómo son las dinámicas colectivas. Que es muy tentador dejarle en paz con el ajedrez y los videojuegos, que se lo pasa de puta madre, mientras no es capaz de desarrollar las más mínimas y elementales técnicas para vivir en sociedad. Y si lo tuviera que resumir en una cosa es eso, de verdad, buscad gente profesional o que esté familiarizada con el asunto, porque se puede, por más complicado que parezca el asunto, otro consejo también es diagnosticaros. O sea, es muy importante. La gente tiene un tremendo alivio, a muchos de ellos se les cae un gran peso de los hombros cuando entienden realmente qué es lo que les pasa. Porque, como yo digo, muchas veces la gente de altas capacidades tienen el síndrome del homosexual en el pueblo pequeño, que se piensa que le ha castigado Dios, que por qué a él, hasta que viene su amigo, le lleva a la capital y se da cuenta de que es que hay bares de lo suyo, hay barrios de lo suyo, coño, es que hay festivales de lo suyo. Lo que pasa es que ellos son más. ¿Sabes? Los demás son más. Tiene que entender que hay más gente como ellos, pero tiene que entender que ellos son más y que tienen que adaptarse. El esfuerzo de adaptación nos toca a nosotros. Entonces, hay una serie de cosas de este estilo, que además he mencionado también en varios podcasts por el estilo, que sirven para tener una guía, pero sobre todo, por favor, poneros cuanto antes en manos de profesionales o en manos de gente que conozcan el tema de las altas capacidades. Y desde aquí quiero transmitir mi agradecimiento a todos los profesionales de la educación que se toman el esfuerzo de salirse del carril para intentar cuidar o proteger o ayudar a los chicos con altas capacidades. No, totalmente. A ver, de nuevo, antes decíamos lo de empatizar. Hay parte de empatizar con los docentes que si vieras en muchas ocasiones la ratio que tienen para individualizar la enseñanza es tan complicado. Cuando tienes 32 alumnos, cada uno de su padre y de su madre, y tienes un ratito con ellos, complicado, pero sí, es lo que tú dices. Muchas veces se intenta por eso, por el automatismo, por el carril que has comentado, fórmula mágica. Hay altas capacidades, venga, pues te doy más trabajo de lo mismo. Y se va matando talento por el camino, totalmente. Totalmente. Me llamó mucho la atención también un concepto que planteabas en el podcast, que con tus hijas lo hacías, que enseñabas justamente ese buen símil que has hecho, que en la parte social ellos tienen que hacer esfuerzo por Mm. adaptarse e incluirse, porque, Sí, porque sí. por menos, A vaya. ver, hoy mi hija viene radiante porque la han aceptado en el equipo senior de voleibol, ha estado peleando como una esta, ha tenido unas historias de terror lamentables y tal. Y lo que le dicen es que tiene que integrarse más, o sea, aún así tiene que integrarse más. La gente de alta capacidad, por regla natural, tiene que, de verdad es que lo tienes que trabajar. Yo, por ejemplo, doy un montón de charlas, improviso constantemente, no hay ningún problema. La gente se piensa, claro, es que qué bien se te da, es natural. Digo, no, yo soy un introvertido. Y a mí si no si me gustara la gente no me hubiera metido en una carrera de ciencias. O sea, a mí yo me lo paso muy bien conmigo mismo, tengo un gran mundo interior, me lo paso muy bien encerrado en una habitación y que me pasan la comida por debajo de una puerta. Pero eso no es viable. Somos un entorno social, somos animales colectivos. El comercio, un montón de actividades requieren que desarrolles unas mínimas habilidades sociales. Entonces, es absolutamente importante que si bien nunca vas a ser tan bueno como alguien que sea un extrovertido que le sale del natural, sí que seas funcional. Sí que seas capaz de integrarte en un grupo, sí que seas capaz de hacer charla liviana, sí que seas capaz de hablar en público, sí que seas capaz de subirte en el escenario a cantar una canción. Y Javier, en ese punto, para seguir empatizando, que creo que puede ayudar a los docentes, ya has dicho alguno, pero desafíos o problemas que suele tener eso, los niños, niñas, tú, cuando se considera superdotadas, ¿qué les suele pasar en su día a día? Son gente que tiene un montón de problemas derivados de su naturaleza. La primera es que no entienden por qué la gente no es tan buena como ellos. Por eso los trabajos en grupo el tema empieza a irse un poco a la puta mierda porque no entienden por qué la gente no hace ese tipo de cosas. La segunda es que desarrollan un sentido completamente exacerbado de la justicia. Son gente terriblemente sensibles a la injusticia precisamente porque observan que el resto del mundo hace esfuerzos no para
congratularles a ellos, sino para atraer al resto de la gente al colectivo. Yo siempre cuento una anécdota que cuando yo tenía 6 años, en el colegio donde estaba, me dieron el diploma a todos los alumnos de primero a lengua y dije, el año que viene me llevo el de matemáticas. Y entonces, al final, fueron haciendo pruebas y cuando iban fallando se iban eliminando y al final quedamos 2 chavales, ¿vale? Otra persona y yo. Y nos iban haciendo preguntas aritméticas, ¿no? Pues yo qué sé, 7 por 9 o tal o cual. Y yo, según me preguntaban, respondía. Y esta otra persona le preguntaban, se lo pensaba 10 segundos y daba la respuesta correcta. Y después de un montón de ráfagas de este estilo, como estaba claro que no fallábamos ninguno de los dos, cada uno a nuestro estilo, pues entonces la profesora consideró que era muy buena idea hacer una votación de popularidad y el que más votos recibiera se lo llevaba. Te puedes imaginar lo que me llevé yo. Pero claro, yo con 7 años dice mi madre que me fui allí y le monté en mi casa a mi madre una arenga de sindicalista dolido de que esto era una injusticia de la hostia, que me parecía lamentable, que no sé qué y no sé cuántos. Y ese año mi madre fue a hablar con la profesora y ese año dieron 2 diplomas de matemáticas. El mío era más pequeño, el mío era como más esto, y porque al año siguiente me cambié de colegio, pero ya te digo yo que el año siguiente me hubieran hecho cagar aceite, como dicen los argentinos. Pero la gente con altas capacidades normalmente está cargada de este sentimiento absolutamente desaforado y carente de la más mínima empatía de la justicia. Entonces, esta gente son muy sensibles a ese tipo de cosas y no son capaces ni tienen desarrollado la suficiente empatía como para entender, oye, que es que no todo el mundo es como ellos, ¿vale? Entonces, esto es un tip que, por ejemplo, yo creo que es bastante relevante a la hora de tratar con este tipo de gente. Y este tipo de gente lo que necesita fundamentalmente es que se le respete su diferencia y sentirse estimulado. Entonces, claro, si tú estás contando una cosa para el centro de la clase, pues esta persona normalmente pasará por alguien con trastorno de déficit de atención porque está aburrido como una puta mona. Esto lo hablamos, por ejemplo, en los cursos que damos el doctor Raúl Alelú y yo, que es un neuropsicólogo, sobre precisamente integración laboral de gente con altas capacidades. Hay un montón de traits de esta gente, un montón de características de esta gente que puede pasar por otra serie de cosas cuando en realidad lo que ocurre es que no están recibiendo estímulo suficiente. Y el asunto es que, claro, no entienden tampoco por qué ellos, claro, es que hay que trabajar para el centro de la curva, que es donde se acumula la población, ¿vale? Entonces, por eso yo lo entiendo, tú lo estás comentando, oye, tenemos 30 y tantas personas por clase, es imposible hacerlo individualizado, es imposible hacer este tipo, lo entiendo. Pero al entenderlo, también te digo que la gente que está en los extremos está fuera. Y que la tendencia ahora mismo es integrar lo que se pueda a la gente de la izquierda, pero que la gente de la derecha encima que se queje que les vayan dando. Y tienen el mismo problema de estar desplazados ambas dos partes, ¿vale? Entonces, de verdad, yo insisto, docentes, educadores, padres, todo este tipo de gente, ponernos en contacto con gente que sepa gestionar este asunto y que esté profesionalizado con este asunto, porque hay un montón de cosas que hay que saber y requieren de alguien que esté pendiente del asunto. Y no se puede cargar esto en el profesor. Un profesor que además posiblemente no ha recibido formación para trabajar en altas capacidades, no tiene ni idea de cómo gestionar el asunto, que puede poner buena intención y fastidiarlo y que encima además el colegio le va a llamar la atención y se lo va a cargar. O sea, por eso digo que a mí me parecen héroes la gente que a pesar de todo eso, a pesar de que los incentivos están en sitios contrarios, intentan pelear por integrar a su gente con alta capacidad. Sí, a ver, totalmente. Yo recuerdo que un prisma, si les sirve a los docentes que nos escucha, que me ayudó, pues bueno, a pesar de la ratio alta que tenemos, pues poner esfuerzos para dentro de lo que cabe que haya esa inclusión y sobre todo individualizar lo máximo posible, es pensar qué ocurriría si alguno de estos alumnos fuese mi hijo. No, es que el 80% están incluidos, el 80% ha aprobado. Y ese 20%, si de ese 20% alguno es mi hijo, ¿qué pasaría? ¿También le dejaría de lado porque el 80% de la campana o los que puedo atender está ahí? Por favor, que se vengan algún día conmigo a las charlas de padres con hijos de altas capacidades y que se coman conmigo los lloros, la frustración, el sufrimiento o sea,
Cuando hablas de unas cosas en abstracto, yo entiendo que la gente tiene dificultades de empatizar. Que se vengan a alguna de las reuniones que me como yo con padres. Totalmente, totalmente. Y mira, ahora he tenido como una pequeña epifanía que te preguntaba, ¿qué cambiarías del sistema educativo? Pues bueno, algo directo que seguro que estás de acuerdo conmigo, aunque tú no lo has cursado. Yo creo que magisterio, el máster de educación, pues necesitaría pues unos cimientos más fuertes en cuanto a este tipo de alumnos. A mí me han dado clase y ha sido todo muy superficial. Entiendo que no hay tiempo para abordar todo, pero no sales preparado. Y te dicen, sí, no, sobre la marcha se aprende haciendo. No, no se aprende haciendo. No se aprende haciendo. No tengo conocimiento del máster en cuestión, no puedo opinar, pero tengo una fuerte intuición de que tienes razón. Y mira, Javier, te quería preguntar, porque esto de nuevo sí que es un sector quizá el que nos escucha que busca más la estabilidad y dentro de que somos docentes pues tenemos cierta estabilidad, pero en el aula no hay estabilidad, entonces sí que se cumple esto del tiempo buca, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Sé que no te gusta dar los consejos, pero si quieres compartir un poco tu estilo de vida al respecto o tus mantras para abordar esta incertidumbre constante, que creo que cada vez es más pronunciada. Bueno, el CPS en realidad es una respuesta a esto. Sí. O sea, quiero decir, tú puedes, yo digo que me descojono cada vez más de cosas como el presupuesto anual y cosas por el estilo que veo en las compañías. Ya cuando alguien me hace un plan a 5 años, yo ya sé que no sabe de lo que está hablando. O sea, un plan detallado. Tú puedes tener un plan macro de grandes líneas y estar dispuesto a cambiarlo a 5 años, pero es que hay gente que te hace planes a 5 años perfectamente detallados. Digo, no te estás dando cuenta. Yo es que creo que la incertidumbre fundamentalmente, yo tengo un track de incertidumbre y gestión del pensamiento aleatorio en Criterion, que es una iniciativa educativa que hay en la Universidad de Murcia. Es que la incertidumbre hay que abrazarla, macho. O sea, quiero decir, es una compañera de baile, ¿sabes? No puedes sacarlo. Entonces, el problema fundamental es que nuestro cerebro está diseñado para odiar la incertidumbre, porque todavía tenemos el hardware de hace 50.000 años, en el cual si oías un ruido no era una buena idea ir allí, ¿no? Como las pelis estas de Viernes 13, ¿no? Si ves que hay un sótano oscuro y que no hay luz, no parece buena idea bajar por ahí, pues la gente baja y le suelen apiolar. Nuestro cerebro todavía premia la certidumbre y castiga la incertidumbre. Y el problema fundamental es que estamos rodeados de incertidumbre y nuestro hardware y el proceso evolutivo lleva su tiempo. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, como hace 50.000 años, en la última actualización que tuvimos. El azúcar todavía era escaso, pues por ejemplo el azúcar lo sobrepremia a nuestro organismo. Por eso el dulce nos sienta tan bien y por eso tomamos más azúcar del que debemos y por eso hay una obesidad absolutamente brutal. Entonces el cerebro odia la incertidumbre con todo su ser. Entonces yo en mis clases, en mis másters de CPS, yo le enseño a la gente que lo primero que quieren hacer, si quieren hacer CPS, es que tienen que esguinzar el cerebro, tienen que ir en contra de su cerebro. Y es paradójico que el mismo órgano que utilizas para pensar sea el mismo órgano que te lleva al río porque está diseñado para ahorrar energía. El 20% del consumo energético del cuerpo lo tiene el cerebro. Estamos diseñados para ahorrar energía como si el azúcar fuera algo escaso o como si estamos diseñados para acumular energía en cuanto tenemos posibilidades. Por eso la gente se pone como toneles porque hay una abundancia energética absolutamente brutal y nuestro cerebro está diseñado para ahorrar como si fuera un conejo. Entonces el asunto es, y volviendo al principio, es la incertidumbre, lo que hay que hacer es abrazarla, entender que no se va a ir en mucho tiempo, empezar a gestionar, hay varios libros muy buenos para gestión de incertidumbre, eh, y en cierta manera entender que es una constante. Yo en mi macro framework de los 5 atractores digo que el último atractor es la aceleración de la tasa de incertidumbre. O sea, cada vez hay más incertidumbre, cada vez es más rápida, cada vez nos duran menos las certidumbres, cada vez el tema está más acelerado. Entonces, si no queremos morir inundados en cortisol y comidos por el estrés, tenemos que aprender a vivir con la incertidumbre. Y el problema es que venimos del periodo más largo de paz en el mundo occidental en mucho tiempo,
donde, digamos de alguna manera, había una especie de contrato social que se está rompiendo, que las cosas se están cambiando, que la incertidumbre no está más que disparándose y que uno tiene que empezar a trabajar con ella, a entender cómo funciona y de alguna manera a convivir como se convive con el herpes zóster, como se convive con algo que ya no te vas a quitar, o el paludismo, o con algo que ya no te vas a quitar de encima una vez que lo has contraído. Me gusta de nuevo el concepto, otra pepita de oro, ir en contra de tu cerebro. O sea, de Sí, pararte y decir, vale, mi cerebro me está diciendo eso, quiero la certeza. Y mira, el otro día sé que conoces a este personaje, bueno, creo, Yados. Yados te suena, sí, ¿no? sí, sí, Yados. sí, sí. El otro día Tenemos grandes cachondeos con... Me llaman el Yados del CPS, mi gente de Heavy Mental y cosas por el estilo y tal. Pues el otro día un amigo que lo sigue mucho me enseñó un reel y dije, mira, aquí Yados sí que está dando con la tecla y creo que tiene que ver con esto. Decía que el para toda la vida no existe. O sea, que tu mujer no es para toda la vida, el coche no es para toda la vida, el trabajo no es para toda la vida. Y digo, está hablando de CPS, ¿no? Entre comillas, está Sí, hablando de sí, 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 sí. que al Hombre, de final es hecho, eso. no es comparable, quiero decir. Sí. Desde luego el trabajo para toda la vida ha desaparecido por completo. Si tú quieres mantener a tu mujer durante toda la vida, tienes que irte adecuando tienes que crecer con ella, si no estás completamente frito. Tu coche desde luego que no lo es. O sea, la realidad es que, claro, es que él dice cosas porque las lee pero no las procesa. Ah, O sea, ya. por ejemplo, él menciona muchísimo a cosas del estoicismo y cosas de Marco Aurelio y cosas por el estilo, pero yo tengo la sensación de que no nutre lo que se come, sino lo que se digiere y hay gente que lee los libros y los libros no pasan por ellos. Pero en este sentido le tengo que dar la razón, efectivamente. Es que el para siempre se acaba. O sea, es que no existe. Es que es prácticamente un non sequitur ya. O sea, es un concepto que no... Tiene que pasar por tantas vallas algo para que sea para siempre, que a todos los efectos la inmensa mayoría de las cosas no cumplen con ese criterio. ¿Tú qué querías ser, Javier? ¿Y qué has acabado siendo por el camino? ¿Algo te lo Yo quería imaginas? ser ingeniero informático desde que tenía 10, 11 años, lo fui y he terminado siendo... no sé muy bien cómo autodefinirme. Algo que He ni sabías terminado... que existía, ¿no? Exactamente, sí, no, algo que además he tenido el gusto de sacarme yo de la manga. Yo lo que me defino, yo soy curioso profesional. No, total. O sea, no te define tu trabajo, ¿no? Que muchas veces yo No, soy... porque yo estoy aquí y mañana estoy allá. O sea, Claro, yo he llegado al privilegio absoluto de haberme creado mi trabajo. O sea, no mucha gente puede decir eso. No, un trabajo no te define. Ni lo que has estudiado, ni el país donde has nacido, ni hay un montón de cosas que nosotros usamos como muletas porque no tenemos una personalidad desarrollada, pero que no te definen en realidad. completamente. Y mira, hemos hablado de incertidumbre. Creo que una muy buena forma de abordar esta incertidumbre, aparte de abrazarla, pues es prepararse en una serie de habilidades transversales, ¿no? Que imagino que en el CPS pues también lo tendréis en cuenta. Y una de las habilidades que a mí más me gusta y a ti también te he escuchado es el pensamiento lateral. Creo que es clave, Sí, ¿no? Relacionado con la creatividad. fundamental. De ¿Cómo hecho, lo... tuve mis grandes peloteras con los popes del pensamiento complejo cuando me traigo a Nardone, cuando me traigo a De Bono, cuando me traigo a toda esta gente, porque ellos piensan que determinadas cosas son unos desgarramantas, y yo digo sí, pero el concepto de pensamiento lateral es potentísimo. O sea, el concepto de la capacidad de salirte de los heurísticos y provocar ese esguince en tu cerebro para poder hacer cosas de una manera ajena a los procedimientos que tienes almacenados es brutal y absolutamente imprescindible en el CPS. Entonces es un tema que yo defiendo donde haga falta. Yo me he criado a los pechos de McHale, a los pechos de Sloan, a los pechos de Bono, a los pechos de todos los monstruos del pensamiento lateral y lo considero que es absolutamente crítico en el proceso creativo. que imagino que irá de la mano con esto que te he preguntado del desarrollo del pensamiento crítico. La pregunta iba por ahí. ¿Cómo podemos crear un contexto para que se desarrolle ese pensamiento lateral en nuestros alumnos? A mí, por ejemplo, hay un ejercicio que a mí me encanta, que son coger uno de los libros de problemas de pensamiento lateral de Sloan y McHale ¿Sí? y jugar a una cosa con otra persona, que es plantear el problema de pensamiento lateral y que te hagan preguntas a ti que sepas la solución y solo puedes responder sí, no o es irrelevante. Yo he practicado ese juego con mis parejas, con gente con la que he estado y es un cañón a la hora de desarrollar capacidades de pensamiento lateral.
Pondremos, no, no conocía el libro, pero lo Sí, pondremos. Sloan y McHale tienen varios libros de pensamiento lateral. En castellano estaban publicados por la editorial Granica, ¿vale? Que son los primeros que yo leí, que creo que era Argentina o algo así. Y luego les he visto que tenían muchísimas más cosas publicadas en otros sitios. Pero es coger un libro de problemas de pensamiento lateral y jugar a eso con otra persona, donde uno es el que plantea el problema y lee la solución y el otro le hace preguntas. Y tú puedes responder solo sí, no o es irrelevante. Y es una tabla de ejercicios, por parafrasear hallados, mejor que es unos burpees cerebrales espectaculares. Y mira, Javier, no te quería quitar mucho más tiempo, simplemente para acabar. Sé que lees mucho y tampoco te va a costar muchísimo dar recomendaciones, pero pensando en lo que ha pasado por tu mente en los últimos años, de cara más a nuestro nicho de docentes, opositores, formadores, ¿algún libro? Sé que también recomiendas muchas veces cómics, ¿algún cómic Sí, que... sí. Un libro para vosotros, Cómo fracasar en todo y aún así ganar a lo grande, de Scott Adams. Vale, no lo he Ahí leído. aprendes sobre el skill stacking, aprendes sobre un montón de cosas. Es un libro fácil de leer, pero tiene un montón de cosas muy profundas sobre ese proceso. Y un cómic para procesos de aprendizaje y cosas por el estilo. Uno que me gusta mucho que se llama The Goal, que es de Eli Goldblatt. Vale. Eli Goldblatt es uno de los principales pensadores sistémicos sobre temas de complejidad y le hicieron un cómic de su obra principal. Su obra principal es más durilla de leer, pero el cómic te lleva por buen camino. Y lo leí hace poco, me gustó y pues mira, aprovechando lo recomiendo. No, no lo he escuchado en la vida. El libro sí que lo había escuchado, pero el Sí, cómic, el pues hay autor. un cómic, hay un cómic al respecto. Vale, pues perfecto, Javier. Lo dicho, muchísimas gracias por pasar por aquí. Quería tener esa oportunidad de hablar un ratito contigo de ciertas cosas que me pasan por la mente y creo que puede ayudar también a docentes y creo que hemos tocado esto de altas capacidades que puede dejar pensando, puede dejar ese pozo. Y lo dicho, muchas gracias, Javier. Que te vaya muy bien y cualquier cosa que necesites, aquí estamos. Pues mil gracias por la invitación, un auténtico honor pasar por aquí y nada, espero que tus oyentes hayan pasado un buen rato y hayan a lo mejor aprendido algo que no sabían. Seguro que sí. Un abrazo, Javier. Un abrazo.